Recibí una alerta de emergencia mientras pescaba en hielo. La alerta de emergencia en mi teléfono se disparó con un sonido estridente, repitiéndose 3 veces y vibrando con enojo, justo cuando estaba llevando mis últimas pertenencias a la cabina. Saqué el dispositivo de mi bolsillo y lo miré con incredulidad durante al menos un minuto antes de darme cuenta de que tendría que irme, solo unos momentos después de llegar. Me temblaban las manos por el frío mientras lo leía de nuevo. Alerta de tiempo severo, se espera que mañana comience fuertes nevadas en la región del Frontenac. De 60 a 80 centímetros de precipitación. No es bueno. Me di cuenta de que las carreteras estarían intransitables a esta hora del día siguiente. Eso significaba que tendría que irme temprano a la mañana siguiente para evitar quedar atrapado en las carreteras en medio de la ventisca. Lo que posteriormente significó 0 tiempo de pesca en hielo para mí. Tendría suerte de llegar a casa antes de que empezara a bajar en serio. Momentos después, comenzaron a llegar mensajes de mis 3 amigos que habían planeado unirse a mí. La notificación de chat grupal apareció en mi teléfono y la abrí. Matt, ¿viste la alerta de emergencia sobre la tormenta? Supongo que el viaje está cancelado. ¡Qué montón de porquería! Ted, Dios mío. Una tormenta generacional es como lo llaman ahora. Parece que tendremos que posponerlo unas semanas. Espero que no hayas cumplido con tu plan de levantarte un día antes, Ye. Greg, no es broma. ¿Cuáles son las posibilidades de que esta ventisca golpee nuestro fin de semana de pesca en hielo? Le devolví el mensaje, diciendo que entendía que tendríamos que reprogramar. Les dije que había hecho el viaje solo y acompañé los mensajes con emojis que me golpeaban la frente. Apesta estar atrapado aquí solo, pensé para mis adentros. Mi perro, Gibson, pateó mi pierna y le sonreí, sintiéndome ligeramente tranquilizado por su presencia. Sí, tienes razón, Gibby. No estoy completamente solo. Al menos, te tengo aquí conmigo. Después de dejar un recipiente con agua y otro que contenía croquetas, mi siguiente prioridad fue encender un fuego en la pequeña estufa negra en el centro de la sala de estar principal. Había leña apilada en una pila ordenada junto a ella y pequeñas bolsas que contenían astillas que habíamos traído con nosotros en el verano y que habíamos dejado atrás. A primera vista, parecía una pila lo suficientemente grande, pero sabía por experiencia que necesitaría el doble de lo que parecía para pasar la noche, así que salí a buscar más debajo del cobertizo para botes. La cabaña familiar era rústica, por decirlo suavemente. No había agua corriente, ni electricidad, y la cabaña estaba mal aislada. Se necesitaban reparaciones eternamente postergadas en más de un lugar, incluido el piso debajo de una cama que se había derrumbado parcialmente, dejando entrar un ligero hilo de aire frío del exterior. Hacía corrientes de aire y podía escuchar los sonidos de los ratones que se habían abierto paso a través de los huecos, excavando en el dormitorio y encontrando el camino hacia un abrigo viejo o un saco de dormir que alguien había olvidado. Suspiré mientras encendía las lámparas de queroseno que estaban esparcidas sobre mesas tambaleantes alrededor de la sala de estar principal. Había algo en tener alimañas en la cabaña que me ponía nervioso. Pero al menos la presencia de Gibson nos mantendría a distancia. Después de llenar el lugar con el cálido resplandor parpadeante de la media docena de lámparas de queroseno, me sentí un poco mejor. Me tranquilizaba tener fuego, y comencé a trabajar en hacer uno grande en la estufa que me mantuviera caliente durante la noche. Arrugué un poco de periódico y luego apilé astillas secas encima, formando un tipi. Sobre eso, añadí pedazos de madera más grandes hasta que se amontonaron hasta el techo de la estufa pequeña. Luego encendí una tira de cartón y la sostuve contra el papel del interior, encendiéndola en varios lugares, observé cómo comenzaba a arder y luego estalló en un resplandor blanco anaranjado. Levantando mis manos hacia el fuego, lo observé y me calenté. Eventualmente me quité las botas y el abrigo, y toda la cabaña se fue calentando poco a poco. No tenía sentido desempacar, pensé, sacando una cerveza de la hielera y abriéndola. Tomé un sorbo y no pude evitar hacer una mueca por el sabor. Nunca había probado la marca antes y la había elegido por recomendación. Fue horrible. Y tibio para arrancar el curso teniendo en cuenta el viaje hasta ahora. Saqué mi teléfono y vi Netflix mientras la cerveza se desinflaba a mi lado. Levanté a Gibson sobre el futón conmigo, de modo que él estaba fuera del suelo y cerca del fuego donde estaba caliente. Eventualmente me aburrí de las reposiciones de Office y di por terminada la noche, añadí otro leño al fuego y me recordé a mí mismo que debía despertarme en 1 hora para que siguiera funcionando. Acerqué aún más el futón a la estufa para que estuviera tan cerca del fuego como lo permitiera la seguridad, me acurruqué en mi saco de dormir y me sumergí en un sueño incómodo, dando vueltas y vueltas constantemente, tratando de mantenerme caliente pero sin lograrlo. Asterisco. Me desperté con el sonido de los gemidos provenientes de Gibson temblando en la cama a mi lado. Tenía tanto frío que en realidad estaba asustado.
Mis dientes castañeteaban incontrolablemente y me di cuenta de que habían pasado algunas horas. El fuego se había apagado por completo, reducido a meras brasas en la base de la estufa. Me puse la chaqueta y soplé mi aliento caliente sobre mis dedos, acercando a Gibson a mí. Él también estaba temblando mucho. Mis manos temblaban cuando puse más periódicos y leña en el fuego, soplando en las brasas y esperando que se encendieran de nuevo. Mis pulmones se sentían congelados y mi corazón latía rápido, mi piel hormigueaba con alfileres y agujas convirtiéndose en un entumecimiento total en mis extremidades. Nunca había sentido tanto frío en mi vida, y me di cuenta de que estaba mucho más allá del clima pronosticado en las noticias. Parecía que hacía menos 30 grados y descendía cada vez más. Aterrorizado de no poder recuperar la temperatura de mi cuerpo, mi mente comenzó a correr, pensando en los peores escenarios. Si no podía dejar de temblar muy pronto, sería imposible volver a iniciar un incendio. Recordé que mi camioneta estaba justo afuera, y podía entrar allí y ponerla en marcha, encendiendo la calefacción hasta que volviera a sentir calor. Pero la idea de salir y que la camioneta se negara a arrancar era demasiado. Y considerando el estado del viejo y destartalado Ford, eso parecía una posibilidad clara. Así que continué avivando el fuego, soplando las valiosas pocas brasas y agregando más periódico de vez en cuando, hasta que una pequeña llama comenzó a crecer. Levanté mis manos temblorosas hacia el mísero fuego y agregué pedazos de leña con moderación, uno por uno, aterrorizado de que se apagara nuevamente. Acercando a Gibson, compartimos la calidez del otro y comencé a sentirme medio humano otra vez. Un sonido vino de fuera de la cabaña de repente, sorprendiéndome y haciéndome saltar, mi corazón dio un vuelco y luego latió más y más rápido en mi pecho. Un ruido como de uñas siendo arrastradas por el revestimiento se podía escuchar desde todas partes, resonando en el pequeño espacio. Algo iba de un extremo a otro de la cabaña, intentando entrar. Se oían respiraciones profundas y brutales, gruñidos y bufidos, desesperados mientras raspaba con sus garras las ventanas tapiadas. Gibson comenzó a gemir, emitiendo ruidos agudos mientras se acurrucaba más cerca de mí y puse mi mano sobre su hocico, amortiguando sus sonidos. ¿Era un oso?, me pregunté, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Pensé en los agujeros en la endeble fachada de la cabaña. El lugar debajo de la cama por donde entraban los ratones. Pensé en la puerta mosquitera rota y en la puerta de madera detrás de la que necesitaba ser reemplazada, casi cayéndose de sus bisagras oxidadas. Toda la cabaña se sintió tan frágil e insegura de repente, cuando escuché el fuerte ruido de lo que sea que fuera, respirando pesadamente afuera, tratando de entrar. Tal vez fuera hacía demasiado frío incluso para eso. El suelo tembló con el peso de la criatura mientras recorría la cabaña. Estaba tan concentrado en el que no noté que el fuego se apagaba de nuevo al principio, ya que se redujo a brasas. Continué conteniendo la respiración hasta que se fue. Y luego volví a encender el fuego, mis manos temblorosas apenas podían encenderlo de nuevo. Una vez que estaba ardiendo, no dormí más. Acerqué a Gibson y los dos nos quedamos despiertos toda la noche mirando el fuego con ojos cansados, echando miradas ocasionales a la puerta. Incluso una vez que ambos estuvimos calientes, continuamos temblando. Asterisco. Cuando salió el sol no me di cuenta, al principio estuvo oscuro en la cabaña un minuto y luego se hizo claro. Parpadeé un par de veces y salí de la cama, decidiendo que no perdería más tiempo antes de irme. Solo esperaba que el oso o lo que fuera que había estado afuera la noche anterior se hubiera ido. Gibson estaba arañando la puerta principal, pidiendo que lo dejara afuera para orinar, lo que me dijo que probablemente ahora era seguro. A la luz de la mañana todo lo que había pasado parecía una mala pesadilla, y me dije que tal vez lo había sido. Hasta que salí y vi las marcas de garras que estropeaban las paredes exteriores. Temblando, arrojé mis pertenencias en el camión, apagué el fuego con demasiada agua y eché una última mirada al lugar. ¿Qué fin de semana de mierda resultó ser este?, pensé para mis adentros. Con más gente alrededor era más fácil mantener el fuego encendido, turnándose para alimentarlo con leña para que todos pudieran dormir toda la noche. Pero fue aterrador estar aquí solo, incluso con Gibson a mi lado. Nunca lo había hecho antes en el invierno y nunca lo volvería a hacer. Había demasiadas cosas que podían salir mal. Una tormenta de nieve extraña, un árbol caído bloqueando el camino, atascándose o metiéndose en una zanja, y eso fue solo el comienzo. Quería salir de aquí antes de que sucediera cualquiera de esas cosas. La camioneta no quería arrancar al principio. Giré la llave en el encendido 2 veces, escuchando solo un clic y la ausencia de cualquier ruido de motor. Maldiciendo en voz alta, revisé para asegurarme de que no había dejado una luz interior encendida o algo que pudiera haber agotado la batería. Satisfecho de que todavía había una carga, lo intenté una vez más, y finalmente la vieja caja de mierda soltó una tos y cobró vida. El motor empezó a chisporrotear, antes de establecerse finalmente en un ronroneo constante y oxidado.
Está bien, Gibson. Salgamos de aquí, dije, frotando la cabeza del perro y sonriendo mientras él parpadeaba. Parecía contento en el asiento delantero, feliz de estar de vuelta en la camioneta y fuera de la vieja cabaña. Había una fina capa de nieve en el camino de grava y los neumáticos se movían con bastante facilidad. Miré hacia arriba para ver que el cielo se estaba volviendo gris sobre mí y que algunos copos blancos comenzaban a caer. El tiempo estaba haciendo una aparición temprana. Encendí la radio y efectivamente dijeron lo mismo que estaba pensando. La tormenta llegaría temprano. Al mediodía, la carretera sería un estacionamiento. Condiciones de blanqueamiento. Esté preparado para quedar atrapado en su automóvil. Tenga listos los suministros de emergencia. Mi ansiedad estaba por las nubes cuando tomé una curva en el camino. Presionando el acelerador, llegué a la primera colina grande y la crucé, viendo algo extraño más adelante cuando llegué a la elevación. Fuera lo que fuera, estaba bloqueando el camino. Maciza y marrón, la forma abultada y peluda se hizo más grande cuando me detuve frente a ella. El oso que había estado tratando de entrar en mi cabaña la noche anterior estaba muerto. Acostado en medio del camino de grava y bloqueándolo por completo. Al principio pensé que se había congelado hasta morir. Salí de mi camioneta para inspeccionarlo y me sorprendió descubrir que había un olor horrible que emanaba del cadáver. Era un olor químico, nocivo y desagradable, como algún tipo de desecho de fábrica. La nieve se había derretido alrededor de la bestia, y la sangre y las entrañas se acumulaban alrededor del otro lado. ¿Qué diablos podría hacer tal cosa? ¿No están los osos en la cima de la cadena alimenticia? ¿Depredadores alfa? Gibson estaba a mi lado, pero no se aventuró a acercarse al cuerpo. Por lo general, estaría curioso, tratando de olfatear algo así, pero se quedó a mi lado, emitiendo un gruñido bajo. El camino estaba completamente bloqueado. No había salida. No a menos que pudiera moverlo. Pero no importaba de qué manera lo intentara, el cuerpo gigante del oso muerto no se movía. Pesaba 1 tonelada. Había grandes árboles a ambos lados de la carretera, demasiado cerca para pasar. Solo había otra salida, que era cruzar el lago congelado, y esa forma era arriesgada. Todavía no había podido probar el grosor del hielo. Tendría que tener casi 1 pie de profundidad para que me sienta cómodo. Pero había una manera clara de entrar y salir del hielo, si se trataba de eso. Volví a la camioneta y la tiré en reversa, ya que no había donde dar la vuelta. Me sentí mal del estómago, nervioso por la anticipación y el miedo, sin saber cómo iba a salir de aquí. Una vez de vuelta frente a la cabaña, salí de la camioneta y bajé al hielo con mi papa. Caminando hacia el lago, despejé un lugar con mi bota y comencé a cavar con la varilla de metal afilada. Satisfecho de haber encontrado el fondo del hielo, pasé la cinta métrica por el agujero, con la esperanza de que estuviera cerca de 1 pie. Mirando la cinta métrica, mi corazón se hundió. El hielo tenía apenas 7 pulgadas de espesor. Justo por debajo de las 8 pulgadas mínimas por donde sería seguro conducir un vehículo. Y mi camioneta era del lado más pesado, me sentiría más cómodo si tuviera 1 pie completo de grosor o más. Saqué mi teléfono y busqué señal, decidiendo que era hora de llamar a alguien para pedir ayuda. A quien llamaría, todavía no estaba seguro, pero sabía que no podía salir de este aprieto por mí mismo. Por supuesto. Murmuré en voz alta, viendo que la barra de señal estaba en 0, y las palabras sin servicio estaban impresas en la parte superior de la pantalla. Seguramente ya habría recibido otra alerta de clima severo, me di cuenta, si no hubiera sido por la falta total de señal celular. Porque ahora la nieve estaba cayendo sobre mí desde arriba, y el cielo se había vuelto casi negro con la tormenta que se acercaba. Escribí un mensaje en el chat grupal, diciéndoles mi situación, presionando enviar a pesar de la falta de señal. Sabía por experiencia que pasaría eventualmente. Solo esperaba que fuera más temprano que tarde. Gibson dejó escapar un gemido fuerte y agudo. Su tono subió de volumen y empezó a ladrar. Ladridos agudos y persistentes que eran totalmente diferentes a los de él. Él retrocedió, luego dejó escapar un chorro de orina, sus patas traseras temblaban mientras lo hacía. Levanté la vista de mi teléfono y vi lo que sus ojos habían visto. Al otro lado del lago, algo se movía entre los árboles. Vi dedos envolviendo el tronco de un árbol, demasiado alto, las uñas demasiado largas y afiladas para ser de una persona. Fuera lo que fuera este gigante, se parecía a un hombre, pero era enorme. Me miró desde entre las ramas de los árboles, con la cabeza probablemente a 5 metros del suelo. Sus extremidades esqueléticas coincidían con el tono monocromático de los abedules a ambos lados, un tono gris y blanco pálido. No pude distinguir su forma completa en las sombras, pero pude distinguir sus ojos. Se reflejaron hacia mí, atrapando la luz gris que entraba a través de las nubes.
Y luego vi que su boca se abría más en una sonrisa, los dientes goteaban sangre y desapareció en la oscuridad. La temperatura se sentía como si hubiera bajado a 30 bajo cero nuevamente, cuando comencé a temblar involuntariamente y miré hacia abajo para ver que Gibson estaba haciendo lo mismo. Solo había una opción. Solo un lugar donde podíamos ir. La cabaña. Era eso o correr el riesgo de hundir la camioneta en un lago congelado, intentando cruzarlo. Estábamos en una pequeña península, rodeada de agua por todos lados, con una sola entrada o salida. Y ese camino estaba bloqueado por el cuerpo de un oso pardo gigante. Volví a llevar al perro a la cabaña y cerré las puertas, echando miradas inquietas al exterior a través de las rendijas de las ventanas tapiadas. ¿Qué diablos era esa cosa en el bosque? Me pregunté una y otra vez. Pero ninguna respuesta venía a mi mente. No había ninguna criatura en la que pudiera pensar que tuviera 15 pies de altura, con ojos reflectantes, que se parara sobre dos piernas como un hombre. Capaz de destripar un oso adulto. Capaz de hacer que la temperatura baje a mi alrededor. Solo había una criatura capaz de eso. Y no se suponía que existiera. Era algo del mito y del folclore, de leyendas que se supone que no son reales. Es un Wendigo, dije en voz alta, inmediatamente arrepintiéndome de las palabras, como si decirlas las hiciera realidad. Como si decirlas lo invocaría. Los Wendigos son criaturas sobrenaturales nacidas del folclore de las primeras naciones canadienses. Viven en lugares fríos y remotos y enloquecen a la gente simplemente con su presencia. Prosperan con el hambre, la desesperación y la soledad de sus víctimas, que suelen vivir en comunidades remotas. Separan a las familias, infundiendo impulsos de canibalismo en las personas y haciéndolas querer consumir a sus propios seres queridos durante los duros y escasos meses de invierno. Convierten a las personas en caníbales delirantes, ahuyentando a todos sus seres queridos. Y luego, una vez que estás solo, el Wendigo ataca. O te consume mientras aún estás vivo, arrancándote la carne de los huesos mientras ruegas y gritas, o te convierte en uno de los suyos. Pero la mayor maldición del Wendigo es que no importa cuánta carne consuma, solo se vuelve más hambriento. Con cada gramo de carne que ingiere, crece más alto y más demacrado. Su hambre se vuelve más insaciable con su altura, hasta que se convierte en una imponente bestia con la cabeza entre las copas de los árboles mientras vaga por el bosque, en busca constante de su próxima comida. Gibson gimió y enterró su rostro en mi axila, como si escuchara mis pensamientos internos. Tratando de tranquilizarlo, acaricié su pelaje y le dije que estaría bien, aunque tenía el presentimiento de que no lo estaría. Traté de encender el fuego de nuevo, pero fue un esfuerzo infructuoso. Todo dentro de la estufa estaba húmedo y mojado, y me regañé por apagar el fuego con tanta agua. Aún así, seguí, sabiendo que podríamos estar atrapados allí por un tiempo. Muy pronto el viento aullaba y soplaba afuera y la nieve se acumulaba frente a la puerta. Me propuse abrirla de vez en cuando y despejar los escalones de la entrada, sabiendo que necesitaría leña, y mientras lo hacía echaba miradas cansadas al bosque al otro lado del lago. Finalmente encendí el fuego, una llama baja y goteante en la estufa que quería apagarse todo el tiempo. Todo estaba húmedo, pero seguí alimentando leña fresca en él, cuidándolo hasta que siguió funcionando por sí mismo. Pasaron horas mientras esperábamos a que se nos acabara la leña o nos atacara la criatura. Nos estábamos quedando sin leña y el sol comenzaba a ponerse, mi estómago rugía de hambre cuando sentí algo extraño. De repente, el suelo tembló bajo mis pies y escuché a Gibson lloriquear a mi lado. ¿Qué pasa, niño?, pregunté, mi voz se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de la respuesta. Era la criatura. Estaba de vuelta. La mesa del comedor comenzó a traquetear y rebotar hacia arriba y hacia abajo a medida que lo que fuera que estaba afuera se acercaba, e imaginé a la enorme criatura levantando el techo de la cabaña como la campana de un plato en un restaurante elegante, levantándome y comiéndome entero, como un camarón retorcido. Un segundo después, se escuchó un sonido en la puerta principal de metal siendo rasgado y cortado cuando me di cuenta de que la criatura estaba entrando. La puerta mosquitera aterrizó en el suelo con un golpe y luego la puerta de madera fue arrancada de sus bisagras y instantes después. El aire frío se precipitó en el interior cuando Gibson comenzó a dejar escapar ladridos de terror estridentes y aterrorizados. Oí que la cosa desgarraba la entrada principal, desgarraba fácilmente la madera y agrandaba la entrada para que pudiera pasar. Volqué la mesa del comedor para usarla como barricada. Cogí una silla, la única arma que pude encontrar cerca, pensando en tirarla a la cara de la cosa para defendernos, cuando escuché un ruido extraño en el frente. Era el claxon de un coche sonando. Alguien había venido a salvarme. Escuché un din fuerte, saqué mi teléfono y vi la marca de verificación verde junto a mi mensaje de chat grupal, lo que indica que en algún momento se había enviado, en un breve momento en que había un espacio en las nubes.
Al leer el nuevo mensaje recibido en mi teléfono, una sonrisa de esperanza se dibujó en mi rostro. Matt, tenías que salir de la ciudad un día antes e ir a pescar en el hielo, ¿no? ¿Qué demonios es esa cosa? Ted estaba gritando desde afuera. No lo sé, pero está tratando de entrar. Está ahí. Le grité que lo estaba. Hubo un fuerte chillido desde el exterior que me di cuenta que provenía del monstruo. De hecho, lo habían herido de alguna manera. Corrí a la puerta principal con Gibson y miré hacia arriba, viendo a la criatura por primera vez. Estaba de espaldas a nosotros, con la cabeza entre las copas de los árboles, incluso más alto de lo que parecía al principio. Mis amigos lo habían pillado con la guardia baja, pero ahora estaba plenamente consciente de ellos y los perseguía. El Wendigo se distrajo con algo frente a la cabaña y me di cuenta de que uno de mis amigos se había bajado del auto y se estaban usando a sí mismos como cebo para que yo pudiera huir de la cabaña de manera segura. Habían conducido a través del hielo con su vehículo más ligero, tal como esperaba hacer. Supuse que también tendrían problemas para mover el cuerpo del oso gigante que bloqueaba el camino. Arrendajo. Chad gritó por la ventana, conduciendo el auto en círculo sobre el hielo, como si estuviera demasiado aterrorizado para quedarse quieto. Corrí hacia el auto, resbalando y deslizándome sobre el hielo del lago. Era Matt quien estaba distrayendo al Wendigo, me di cuenta, y lo llamé para que se alejara de la cosa. Era demasiado grande y demasiado rápido. No sabía con qué estaba lidiando, pero ese era Matt. Siempre fue del tipo que actúa primero y piensa después. No solo eso, sino que a menudo se ponía en peligro por sus amigos. Se giró para mirarme y levantó los pulgares, su atención desviada de la criatura por una fracción de segundo demasiado larga. Cuando Gibson y yo subimos al auto, escuchamos sus gritos, y miré para ver que el Wendigo había cerrado la distancia en un instante y lo estaba levantando como un insecto, girándolo y mordiéndolo en algunos lugares. Mientras Mark gritaba pidiendo ayuda, la criatura le arrancó la piel, exponiendo su cráneo mientras se comía la cara. Las llamadas de ayuda se convirtieron en gorgoteos burbujeantes y sonidos húmedos y ahogados, y casi salgo del auto para correr tras él, pero Tad me agarró de la muñeca y me empujó hacia adentro. No puede salvarlo, dijo con los ojos húmedos y enrojecidos, y finalmente cedí. Corrimos a través del lago helado, haciendo un camino a través de la ventisca, cortando una franja de la nieve recién caída en nuestro camino de regreso a las carreteras principales. Durante un tiempo debatimos qué hacer. ¿Deberíamos llamar a la policía? Nuestro amigo acababa de morir después de todo. Pero sabíamos que si lo hacíamos seríamos considerados sospechosos. Y sin otra explicación razonable, nos culparían de la muerte. Dirían que lo matamos. Después de todo, no había ninguna casilla que pudiera marcar en un informe policial oficial, citando un ataque de Wendigo. Tales cosas no existían. Eran mitos. Leyendas. Al final resultó que, no tendríamos que preocuparnos por eso. Apareció un mensaje de Mar en el chat grupal solo unos minutos después de llegar a casa, y tuve que decirme a mí mismo que no era solo una pesadilla, una alucinación por el frío y la falta de sueño y comida. Pero Chad y Greg me dijeron que no lo había imaginado. Lo que vimos fue real. Por mucho que desearía que no lo fuera. Los tres leímos el mensaje en el chat grupal una y otra vez. Mi corazón latía rápido y un nudo enfermizo crecía en mi estómago, la bilis subía a mi garganta que podía saborear dentro de mi boca. Matt, hola chicos, realmente se perdieron una fiesta. La pesca en hielo es igual de divertida en una ventisca, si no más. Reprogramemos el viaje para el próximo fin de semana, ¿de acuerdo? Te estaré esperando aquí. Por mucho que no queramos ir, hemos resuelto que tenemos que hacerlo. No podemos dejar a Mar así. Tenemos que ayudarlo. El próximo fin de semana haremos el viaje de regreso allí. Aunque nos mate. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.